Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo y qué alegría estar nuevamente reunidos con ustedes. Gracias al Señor, nosotros hoy podemos pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo para estudiar sus escrituras. Vamos a hacerlo desde manera teológica y profundizar. Y quiere el Señor que nos anime y fortalezca el cuerpo y también el espíritu, la fe. Mi hermana Nata, ¿usted puede orar por nosotros, por favor? Claro que sí. Señor Padre Celestial, esta noche nos dirigimos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, para agradecerte primeramente porque nos has escogido para vida eterna. Agradecido, Señor, por todo lo que haces por nosotros, siendo aún pecadores. Tú permites que sigamos diariamente alimentándonos de tu palabra, Señor. Agradecemos, Padre, por el tiempo que nos permite reunirnos a través de la distancia para aprender un poco más de ti, para saber cómo agradarte a ti en todo lo que hacemos y decimos. Esta noche dejamos en tus manos, Señor, como todo lo que hacemos en la vida, para aprender un poco más de ti, esta clase en la cual tú permitiste que el pastor Juan José la preparara. Agradecidos, Señor, por la salud, por la vida que nos das. Permítenos poder comprender tu palabra, Señor, y no solo comprenderla, sino ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, mi hermana. Mis amados hermanos, qué bueno. Uno de los errores más usuales que se da cuando se lee y se estudia la Biblia es leer la Biblia fuera de su contexto y olvidamos una regla de hermenéutica que es la Biblia interpreta la Biblia y nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude para volver a las sendas antiguas, para volver a las sendas correctas. Tal vez por eso nosotros a veces pensamos que tenemos una vida en el trabajo y otra en la iglesia, una vida en el hogar y otra vida en la iglesia, una vida en el estudio y otra vida en la iglesia. Y a veces pareciera que fuéramos múltiples personas que nos comportamos de diferentes maneras, cuando deberíamos comprender que realmente nosotros somos hijos de Dios, hijos del reino, vasallos de aquel que está sentado en el trono. A lo largo de estas clases que hemos tenido de teología, la primera fue en el primer mes una introducción a la teología para entender que ni Jesús ni el apóstol Pablo dijeron que estaba en descontinuos el Antiguo Testamento, todo lo contrario, que el Antiguo Testamento ha sido inspirado por Dios. El segundo mes que pudimos estudiar, nosotros estudiamos y fue algo claro sobre el Pentateuco. El Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que es la ley de Dios, de donde emanan los principios y doctrinas fundamentales para nuestra vida. Y nosotros hemos entendido que es la ley de Dios, la norma de Dios, que es lo que exige Dios de nosotros. En nuestro siguiente mes o nuestro tercer mes, nosotros pudimos estudiar los libros poéticos o sapienciales con una conclusión muy hermosa, creo yo. Cómo Dios enseña a su pueblo después de que se estableció la ley. Se la enseña cantando. Estos 5 libros que para nosotros, para muchos de nosotros son libros como de historias impactantes. Job. ¿Quién se acuerda cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Muy bien, todos tienen que ver cómo aprender y profundizar en la ley de Dios. Ahora, muchos dirán, pero ¿por qué no estudiamos antes de los sapienciales los libros históricos? Porque creo que nosotros en un orden saludable, nosotros podemos entender
algo que posiblemente hemos olvidado. Dios tiene un plan y ese plan lo reveló desde Génesis. Ese plan que Dios tiene desde Génesis es un plan que es inevitable, que es un plan que nosotros hemos olvidado posiblemente. ¿Y se acuerdan cuál es el plan de Dios desde Génesis? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se atreve de mis estudiantes juiciosos? El plan de la redención. Muy bien, en términos soteriológicos es el plan de la redención, pero el plan de la redención, Alex, está dentro de un plan mucho más grande. Revelarse a sí mismo. Sí, es parte del plan, pero hay un plan que nos afecta a nosotros y es algo que yo he tratado de que nosotros comprendamos. Es el establecimiento del reino sempiterno de Dios. Fíjense que la soteriología para muchos arranca desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. ¿Por qué desde Génesis 3? Porque el hombre cayó y entró en juego la soteriología o se reveló o se manifestó el plan de redención. Pero el plan de redención ya está cumplido en la cruz del Calvario. Pero lo que no se ha terminado, no se ha culminado, es el establecimiento del reino de Dios. Por eso el Antiguo Testamento es muy importante para nosotros. Los libros históricos, como etimológicamente los tenemos que comprender, es la historia. Oigan, ¿y la historia de quién es? De Israel, de Palestina, de los hebreos, de los judíos, de los cristianos. ¿De quién es estos libros históricos? ¿Qué es lo que cuentan? La historia del pueblo de Dios. Muy bien, Alice. ¿Quién más? Ayúdenme, participen, por favor, muchachos. Muchachos y muchachas, participen. Los libros históricos, ¿qué cuentan? Alice dice la historia del pueblo de Dios. Si nosotros decimos que es la historia del pueblo de Dios, el protagonista central es el pueblo. Y está bien en alguna perspectiva, pero ¿se podría decir de otra manera? Ustedes han leído Sí, se ahorita puede estos decir. libros. Sí se puede decir de otra manera, pero no sabría cómo. O sea, ahí nos va a hablar, o sea, de Génesis, Apocalipsis, sabemos que nos habla desde el plan de salvación, pero No, no, pero ninguno cuando tiene hablamos, Nata, es de consecuencias. los libros históricos. Estamos hablando de Samuel, ¿Mm? Nos Reyes, habla de no, Josué, del sí, rey, ¿cómo es? Del único rey sobre la tierra, o sea, Cristo. ¿Cómo ok, vine, es que no sé cómo organizar la idea, pero habla de cómo Jesús viene a ser el rey enviado por Dios, nos muestra como algo así. muy Es que bien, no no, te no, preocupes. Yo entendí. ¿Ustedes lo entendieron? espero que los demás sí. Sí, 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 le Pero, entendimos. pero Alex, Es querías el tú hacer rey una que fue precisión. desde los tiempos, Entonces o ya la sea, historia no es del nos pueblo de está Dios. mostrando, es toda ay, ¿cómo se le llama? Toda la dinastía, todo lo que, de dónde viene Jesús, cómo estableció Dios ese plan ¿Cómo Dios va a establecer para colocar el el reino de Dios sobre la sobre la tierra. tierra? Ok, eso mire, pero fíjense que ya ustedes me están cambiando porque ya no me dicen que es la historia del pueblo, sino la historia del linaje real, ¿sí? Esa es la palabra linaje. Ok, pero recuerden que la historia parte en una introducción, un desarrollo y una conclusión. Los tres primeros libros que nosotros vemos, que es Josué, Jueces y Ruth, son la introducción del grueso de la historia o de los libros históricos y termina en una conclusión. Y miren lo que yo quiero que nosotros hoy posiblemente tenemos que meditar. Miren, acá están mis cuatro clases. Primero vemos el plan de Dios.
¿Cuál era el plan de Dios? Yo les enseñé en la primera clase, por eso les pregunté de manera pedagógica, pero creo que yo me rajé porque no les enseñé bien. Es dominar la tierra y el establecimiento del trono de Dios. ¿Era eso, Nata, lo que querías decir? Yo creo que sí iba por ahí, pastor. O sea, Muy bien. Entonces, estaba un miren, poco alejada. la segunda semana que hablamos es que Dios cuenta el relato de la creación, el establecimiento de su norma y plantea el dominio del mundo. O sea, la historia es de Dios. ¿Por qué? Porque esa historia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Manifestar un reino diferente a todos los reinos que hay sobre la tierra. Recuerden algo que es importante, mis queridos hermanos. Cada grupo humano que se separa, que se separa de Dios, que se separa de la iglesia, termina conformando un grupo tribal, un grupo, eh, una nación, un gobierno paralelo al reino de Dios, según ellos. Y todos tienen cosas muy parecidas. Tienen normas morales, normas civiles, normas litúrgicas, normas sanitarias, no importa a qué cultura se vayan. Pero hay algo importante. En una de mis clases me preguntaron, Pastor, ¿usted está en contra del mandamiento cultural? ¿Ustedes saben qué es el mandamiento cultural? No, No, señor. yo no. Muy bien, los que creen en el mandamiento cultural dicen que Dios puso al hombre, lo capacitó, le dio dones y habilidades para que creara cultura. Y el hombre ha sido tan obediente que tenemos pues costeños, boyacos, santanderianos, huilenses, dentro de una cultura que se llama la colombiana, luego tenemos la peruana, la mexicana, la guatemalteca, la chilena, la uruguaya, luego la sudamericana, luego la centroamericana, la norteamericana, la continental. Oigan, no, eso es una locura, porque si todas las culturas son válidas, ¿cómo se juzga? Es que Dios nunca dejó al ser humano para que cree leyes, ni para que cree ceremonias, ni para que cree adoración, ni para que cree tradiciones y costumbres. La Biblia nos muestra que Dios puso al hombre algo extraordinario. ¿Saben qué, a qué lo puso? Aprender a ser manso y humilde de corazón. Y la única manera de ser manso y humilde de corazón es estar bajo el gobierno teocéntrico de Dios. ¿Por qué se manifiesta el reino de Dios? Porque Dios quiere una nación apartada, santificada, que ha de dominar y hacer justicia. O sea, si usted y yo, nosotros no vemos la obra de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos, nosotros no vamos a poder ser buenos padres, buenos esposos, buenos cristianos, buenos miembros de una iglesia. No vamos a poder amar las mujeres no podrán amar a un esposo, ni un esposo las podrá amar a ustedes, ni serán buenos hijos. Serán una mala imitación, como lo hace el mundo. ¿Sí se dan cuenta? Y los libros históricos, yo no recuerdo quién dijo, no sé si Nata o Alice dijo, al leer los libros históricos nos damos cuenta que la humanidad no ha cambiado. ¿Con qué sufre? Con su sexualidad, búsqueda de placer. Los prostíbulos que habían hace 3000 años atrás los siguen habiendo hoy. La homosexualidad que había hace 900 años la hay hoy. La corrupción económica, política, social que había hace 3000 años la hay hoy. Porque hemos olvidado que estamos bajo el gobierno teocéntrico de Dios. Ahora, como Dios gobierna, guarda su remanente, disciplina y dirige siempre. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Dios gobierna, nos guarda y nos disciplina. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dios sobre quién gobierna? ¿Quién me ayuda?
Y recuerden que la historia es la historia de Dios. Ahora sí, Nata. Señor, ¿Quién gobierna? Dios ¿Sobre quién? sobre todos, sobre todo, sobre sus hijos, sobre todo lo creado, pues Él fue el creador, es el creador. Muy bien, Nata. ¿Y los libros históricos nos permiten entender eso o no? Sí, claro, sí, señor. Porque hay naciones muy malvadas, los asirios, los sirios, los persas, medos persas, los filisteos. Sí, claro que sí, pastor. Eso no es muy lejano, o sea, al leer esos libros, muchas veces uno dice, no, es que, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Es lo mismo que hoy en día personas que no entienden por qué suceden las cosas, se hacen la misma pregunta, o sea, si Dios gobierna, ¿dónde está? O sea, tengo una amiga con esas preguntas y yo le digo, creo que ¿Y tienes por qué no me la demasiadas traes? preguntas. Señor, ¿Por qué no me la traes? Me gustaría charlar con ella. sí, le he dicho, pero le queda un poco lejos, porque tiene muchas preguntas. Yo le dije, a veces es No, que mejor porque a vengan, veces se vengan distrae. las Claro dos. que sí. Yo Sí, les claro que recibo. sí. ¿Saben por qué yo les digo? Es que nosotros somos, miren, solo hay dos perspectivas. Usted cuando ve un vaso lo tiene que ver o medio lleno o medio vacío. Los fatalistas siempre lo ven medio vacío, como ya estoy viejo, todo esto está mal, me encuentro solo, mis hijos han crecido, se han ido, me han olvidado, estoy enfermo. Eso es ver el vaso medio vacío. ¿Cómo tenemos que ver los cristianos? La vida. La vemos de una manera extraordinaria, hermosa, bonita. No estoy diciendo que seamos unos falsos optimistas. Yo por lo menos a alguien que recuerdo mucho y que le digo mucho lo que les estoy diciendo es a mi madre, porque ella dice, o sea, cumple años y se entristece, porque no están mis hijos, porque me siento sola, porque ya no puedo conseguir trabajo. Va a cumplir la señora 70 años y quiere seguir trabajando. Eh, Se enferma, se olvida las cosas. Yo le digo, mamita, ¿por qué no miras cómo son las cosas? ¿Recuerdas cómo Dios sacó a tus tres hijos en momentos desesperados de enfermedades que uno decía, este se va a morir? Y me dijo, sí, me dice, de verdad, me hiciste recordar, a ti te dio neumonía, el médico te dio horas de vida y aquí estás. ¿Ya ves? Le digo. Una vez mi mamá llegó de trabajar y me encontró con la cabeza rota porque me puse a hacer mi curas, privado en el suelo, lleno de sangre, y el Señor me levantó. Y uno dice, ¿por qué no vemos las cosas como son? Yo le digo, mamita, Dios te ha dado tres hijos, tus tres hijos ya tienen hijos, han tenido sus matrimonios, tienen sus vidas. Eso es una bendición. Y nosotros olvidamos esas cosas. Pero ¿por qué podemos estar seguros de todas esas cosas? Y les voy a decir una cosa importantísima. Porque Dios gobierna, porque Dios está en control. Yo he escuchado que muchos dicen cuando usted ve jueces, cuando usted ve Moisés, Josué, jueces, es que Dios estaba gobernando Israel y después el pueblo quiso rey, Dios les hizo caso a un pueblo rebelde. Imagínense Dios al servicio del pueblo, les dio rey, entonces ya no gobernaba y gobernaban los reyes. No, Dios siempre ha gobernado. Y les voy a tirar un dato que es extraordinario. Ustedes saben por qué Palestina es Palestina y no es Israel hoy en día, 2023. ¿Desde cuándo se llama Israel Palestina? Ayúdenme.
La verdad yo no, pues no recuerdo, de pronto sí sé, pero no recuerdo en este momento. Es que, mis amados hermanos, esto debe llamarnos la atención. ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a comprender la tierra prometida. Recuerden que la tierra prometida era el lugar donde Israel tenía posesión. Y algo que es interesante es que Palestina define toda la región que está sobre ese mar Mediterráneo y el río Jordán, donde el Israel de Dios se le prometió esa tierra. Y es uno de los puntos estratégicos, la cuna de los que poseyeron la tierra, de los que salieron con Josué, los que se establecieron en el tiempo de los jueces. Sin embargo, pasó algo muy interesante. Se le puso el nombre de Palestina para que los judíos no volvieran allá. ¿Saben qué significa Palestina? Tierra de filisteos o filistea. O sea, imagínense, es como si a Colombia le quitaran el nombre de Colombia y le pusiéramos Venezuela. Y es algo muy interesante porque siempre Dios, cuando habló de la tierra prometida, estaba apuntando a su patria celestial. Salmo 22, versículo 28. La escritura declara, tú eres rey y gobiernas a todas las naciones. Y yo quiero que no olvidemos esto, porque no importa el rey que se levante, el presidente que se levante, el príncipe que se levante, el dictador que se levante, por encima de cualquiera que esté gobernando está Dios en control de todas las cosas. Y lo que no hemos entendido y lo que debemos entender a través de los libros históricos es que la disciplina del Señor alcanzará a su pueblo siempre. Para nosotros es fácil ser infieles y desleales a Dios. No solamente en el tema del día del Señor o los diezmos y las ofrendas, en la vida misma. La Biblia dice que debemos orar todo el tiempo. ¿Lo hacemos? Y la Biblia dice que debemos orar todo el tiempo con acción de gracias y súplicas. No nos autorizan a más. Nos dice que debemos amar al prójimo, aún al enemigo. Y olvidamos quién gobierna y quién está sentado en el trono. Amados hermanos, la Biblia declara en el Salmo 22, 28, tú eres rey y gobiernas a todas las naciones. Y cuando fue escrito este salmo por el rey David, habían muchas naciones muy grandes que estaban peleando contra David. Y como una prueba para nosotros de lo que hemos aprendido en estas clases de los libros históricos, tenemos que considerar algo muy importante. Tres cosas: ley, trono y gobierno sobre un territorio, sobre un pueblo. Dios dio su ley por revelación para dirigir nuestra vida en todas las esferas de la vida. Yo les pregunto, ¿hay algún aspecto de nuestra vida fuera de la jurisprudencia de Dios? Ahora, cuando decimos fuera de la jurisprudencia de Dios, es que Dios no haya dado una norma para obedecer. Aún sobre lo que nosotros llamamos diversión, descanso, dormir, Dios ha legislado. Sobre el tiempo de ocio también Dios ha legislado.
Sobre el tiempo del trabajo, Dios ha legislado. Sobre la mayordomía económica, Dios ha legislado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que cuando consideramos su ley, Dios dio su ley por revelación para dirigir nuestras vidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la hizo pública. Y cuando la hace pública, nosotros ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Cuando usted conoce una norma, cuando usted está estudiando la Biblia y empieza a mirar que hay algo que no estaba obedeciendo porque no lo conocía. ¿Qué sucede ahí? Cuénteme, ayúdeme a alguien. ¿Qué hay que hacer? Pues es que cuando uno lee la Biblia, la ley del Señor nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, si uno se da cuenta de eso, pues lo que tiene que hacer es arrepentirse y corregir. Muy bien, Alice, usted ha hablado como un pastor, porque el pastor casi siempre habla echándole la pelota a los demás. La pregunta mía era, ¿ustedes qué hacen cuando encuentran un mandato del Señor y dicen, wow, eso no lo sabía y yo lo estaba desobedeciendo? El Levíticos dice que hay que hacer sacrificios por hierro, ¿sí se acuerdan? O sea, yo desconocía esta ley, estaba quebrantándola y tengo que hacer un sacrificio, pero ¿qué hacemos en ese momento? Porque entendemos que Dios gobierna. Y no fue una casualidad que usted descubriera que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo mal. ¿Qué harían ustedes? Pastor, pues arrepentirnos y pedir perdón, ¿no? Empezar a, ya que ya conocemos que estamos pecando, pues Dios nos manda y nuestro deber es pedirle perdón a Él y empezar a cambiar eso que estamos haciendo, pues, en lo que estamos pecando. Muy bien, lo que se llama restituir. Nosotros somos fáciles para pedir perdón. Voy a hacer un ejemplo. Ay, Señor, es que tú comprendes, tú sabes por esto y estas son mis razones por las que no he podido obedecer este mandamiento. Hasta ahí vas bien, pero recuerden que la ley da la norma y la norma dice esto es lo que hay que hacer. También da la sentencia cuando uno está pecando en algo y dice qué va a suceder. Pero también está la restitución. Es muy interesante por decir, Juan David está leyendo Levíticos y él pasó hace unos días por esos capítulos. La mujer está menstruando y tenía que decirle al sacerdote, señor sacerdote, estoy menstruando, estoy inmunda. Y luego de que le pasaba la menstruación, la ley dice que tenía que decirle al sacerdote, ya estoy limpia y tenía que hacer un sacrificio por eso. Esa parte creo que todo el mundo la conoce, pero hay una parte que casi nunca le ponemos atención, que el hombre cuando tenía situaciones nocturnas quedaba inmundo. Ustedes se imaginan, es algo tan íntimo, tan privado que Dios dice, no es privado. ¿Por qué esto es legislado? ¿Por qué tenía que decirle el muchacho al sacerdote me está pasando esto? Y saber que él estaba inmundo y si alguien se sentaba en esa cama, esas sábanas estaban inmundas y había que lavarlas y limpiarlas y hasta que no se haga toda una denuncia, una confesión y una absolución, no se salía de eso. Queridos hermanos, yo no les voy a romper la cabeza mucho porque posiblemente esto es muy difícil, pero yo quiero que sepan lo que yo le expliqué a mi hijo. Y yo le dije, Dios legisla hasta las cosas más íntimas y lo que nosotros podemos llamar es personal. La Biblia dice que Dios juzga nuestros pensamientos. La palabra no dicha.
la palabra reservada, los pensamientos que no fueron nunca ejecutados, porque es el único que puede juzgar eso. En todas las áreas de la vida, ¿sí? Algún día, por decir, el esposo se levantó, te mi amor, me preparas un tinto y la esposa se hizo la dormida. De maldad, no quiero levantarme. ¿Quién puede juzgar eso sino Dios? ¿Quién no puede juzgar sobre los deseos de nuestro corazón, sobre las cosas que hacemos escondidas? Yo quiero que cuando nosotros veamos el gobierno de Dios, Dios dio su ley. Y los libros históricos hacen una connotación interesante. Desde Josué hasta Nehemías, que es ese periodo histórico que Dios cuenta, siempre hay un llamado a todas las autoridades a que examinara y llamara al pueblo a cumplir la ley de Dios. ¿Es así, sí o no? Es una pregunta. Sí, Y si la respuesta es sí, ¿ustedes creen que a nosotros, como algunos dicen enseñar, y yo no creo que enseñan, sino cuentan fábulas y genealogías sin sentido, dicen que nosotros ya no estamos sobre la ley, sino sobre la gracia? De alguno de ustedes que ha leído los libros históricos, ¿me puede decir, en este tiempo hubo salvos? Es una pregunta. Claro que sí, pastor, porque era por su fe. Mencióneme los nombres de algunos salvos, querida hermana Alex. Moisés, Moisés, un hombre que Noé, nunca desobedeció la ley. Noé, halló gracia delante de Dios. No, estamos hablando de los libros históricos, querida hermana. Ah, O históricos. sea, no de toda la historia de la redención o del pacto de redención, sino de los libros propiamente históricos. Comienzan con Jueces y termina en Nehemías. En este periodo específico de los libros históricos, ¿hay salvos? sí, Menciónenme algunos nombres, por favor. pues creo que todos esos que Solo acabo algunos de nombres que mencionar, necesito para el ejercicio académico, unos nombres, nombres de hombres y de mujeres cristianos que José, creyeron en esta promesa de pacto y que la Biblia dice que son José, salvos. José, Moisés, José, se me Josué, olvidó, Josué, perdón, Abraham, ya, Moisés, Abraham, dentro de esos está libros históricos desde Josué, recuerden José, desde Josué, Josué es uno de ellos, un hombre que nunca pecó, ¿cierto? no, santo, muy santo. Sansón, Sansón, ay, Samuel, Samuel, ¿quién, alguien tiene la cita de Samuel, primera de Samuel, un 12:1, si alguien pudiera, espérenme, vamos a ver si es 12. 12, perdón, primera de Samuel 16:1. ¿Alguien lo tiene? dijo Primera, Jehová a Samuel, hasta cuando llorarás a Seúl, sabiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Muy bien, gracias, Eliana, hermana en Cristo Jesús. Miren lo interesante, hay muchos hombres que la Biblia va a contar de manera reiterada en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los libros históricos, que no se pudieron salvar por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué razón? Porque ellos de muchas maneras desobedecieron a Dios
y fueron salvos por gracia. No fueron salvos por el cumplimiento de la ley, porque el cumplimiento de la ley demanda del hombre perfección, porque aquel que transgrede un solo punto de la ley los ha violado todos. O sea, nadie puede decir yo cumplo 99.9% y ese 1%, ay, es que una vez en la vida no pude ir al culto. Una vez en la vida no pude ser fiel, una vez en la vida no pude diezmar como se debía, una vez en la vida no pude perdonar. Ahora, el hecho de que nosotros veamos, y esto yo quiero que pongan cuidado, que sepamos que somos salvos por gracia, no es una licencia para pecar voluntariamente. Solo por la ley nosotros nos damos cuenta que somos transgresores. Pero ¿quién dio la ley? Aquel que gobierna. Y gobierna sobre todas las esferas de la vida. ¿Por qué razón? Porque hay un trono donde nosotros tenemos que saber que está Dios reinando. Ahora, el trono se hace manifiesto en la tierra porque Dios eligió su linaje. Recuerden que hay una promesa legítima para un segundo Adán que gobernará sentado en el trono. Recuerden que Dios puso a Adán como su virrey en la tierra para que señoreara y sojuzgara. Son las funciones de un gobernante. Por eso a aquellos que no gobiernan en sus hogares, que no gobiernan sus vidas, que no tienen dominio propio, son una caricatura de lo que Dios nos llamó a hacer. Pero desde Adán, Dios dice que hay un verdadero hombre que se sentará en el trono, que será el verdadero Dios, Dios y hombre, y eligió un linaje. ¿Qué significa eso? Estirpe, ascendencia. Ahora, ascendencia es diferente de descendencia. Ascendencia es hacia atrás y descendencia es hacia adelante. Por eso Dios estableció una monarquía para cuidar esta descendencia, esta casa, esta familia, para decir que de este linaje viene un verdadero rey que se sentará en el trono de Dios para reinar de manera sempiterna. Ahora, reinar implica gobernar. Lo que nosotros hemos llamado la teocracia, que es la acción de Dios para dirigir todas las cosas creadas, dictando su ley y haciéndolas cumplir. Queridos hermanos, quisiera que nosotros cuando veamos los libros históricos, veamos la historia contada por Dios, descarnada, escueta, transparente, de quién es Dios y quiénes son los hijos de Dios, y solo se pudieron salvar por gracia, en el perfecto cumplimiento de la ley por aquel que es su rey, redentor, salvador y Dios, Jesucristo. El Señor Jesús cumplió la ley. Dios no tuvo que rebajar su ley para salvar a todos los del Antiguo Testamento y de los del Nuevo Testamento. Es Dios quien nos muestra su condescendencia, su gracia. Esta historia por eso no nos muestra un solo hombre que se haya podido salvar por obras. Pero todos esos hombres que fallaron tuvieron las consecuencias en sus vidas por no haber hecho como deberían haber hecho. Queridos hermanos, sería bueno que ustedes miraran. Los libros históricos nos cuentan de hombres que son desleales, traicioneros, infieles, usurpadores.
pero todos traen su consecuencia. ¿Ustedes saben por qué fue desechado el rey Saúl? Para no ser rey de Israel. Hello. Saúl. Pues porque el que tenía que reinar era David, porque de ahí venía la descendencia. Digo, sí, de ahí iba a descender Jesús. Ok, pero no solamente, mire mi hermana Alice, esto es muy interesante. Alice fue la que habló, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. A pesar que esa es la realidad decretada por Dios, Dios nunca obligó a Saúl a desobedecer a Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, pastor, yo quiero servir en la iglesia. Pastor, yo quiero predicar. Pastor, yo quiero ser pastor. Y aunque tienen un buen deseo, no se les ve las agallas para hacerlo. Saúl, rey puesto por Dios, tenía que obedecer a Dios como rey. Y Dios le había dado una orden. Le dijo, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Una historia que había pasado en el pasado, perdón la redundancia. Dios hace justicia. Por eso yo te recomiendo, antes de hacer una injusticia, ten cuidado, porque el que juzga es Dios. Vea pues, ve pues y hiere a Amalek, le dijo Dios, le ordenó Dios. ¿Quién? Dios a Saúl. Destruye todo lo que tiene, no te apiedas de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si usted no me cree, está en 1 Samuel 15, en los 3 primeros versículos. Uno diría, uy, qué horror, un Dios sanguinario, pero es un pueblo que no se sujeta a Dios. Ahora, ¿qué hace Saúl? Él convoca al pueblo, les pasa revista, dice, tengo 200,000 a pie, 10,000 de Judá, y va haciendo una cuenta ahí entre todos los que tiene. Y ganan la batalla. Pero ¿qué hace Saúl? 1 Samuel 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué es lo que va a decir Dios de todo eso? Porque Dios había dado su ley, el que gobierna es Dios, y lo que significa es que Dios está gobernando a pesar que hay un rey. Versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Miren, Samuel era un gran amigo de Saúl, estimaba a Saúl. Saúl era un excelente padre, excelente esposo, un excelente gobernante también porque a él lo querían mucho, pero no obedecía a Dios y sus desobediencias trajeron consecuencias. Muchos dicen que Saúl probablemente no fue salvo, yo creo que sí. Fue desechado para no ser rey, pero no tenemos argumentos porque él se arrepiente, él se duele. No lo vemos tan claro, pero por eso Dios le reclama,
a Samuel diciendo, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo he desechado. ¿Por qué? Porque Saúl desobedeció. Cada una de nuestras acciones que desobedecemos siempre nos tienen que conducir al mismo lugar, a la cruz de Cristo, pedir perdón, pero hay consecuencias por nuestra desobediencia en cualquier área de nuestra vida. Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Juan 1:17. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor de la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. A esto es a lo que yo me refiero, mis amados hermanos. Las leyes fueron dadas por Dios para obedecerlas. Y aunque la salvación no se pierde, y eso es lo que vemos en los libros históricos, grandes hombres de Dios que desobedecieron a Dios, tuvieron las consecuencias de su desobediencia. Su salvación no se perdió, pero sufrieron en esta vida. Yo no sé si a usted tiene un testimonio de decir, yo venía pecando y Dios me corrigió, me exhortó, me llevó al arrepentimiento, me llevó a confesar mi pecado, pero también a restituir por mi pecado y caminar en novedad de vida. Y eso significa obedecer a Dios. Malaquías 4:4 dice, israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. No se olviden ¿de qué? Usted está leyendo conmigo. Obedecerlos. Ok. Aquellos que dicen que estamos sobre la gracia y no sobre la ley. Israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. La ley de Dios, ¿de dónde viene? Del cielo, del trono de Dios, de aquel que gobierna todas las cosas. Mis amados hermanos, veamos las consecuencias de aquellos que no obedecieron, hombres que fueron llamados a gobernar en el nombre de Dios para que vieran al Mesías sentado en el trono e hicieron injusticia. Los reyes tenían que hacer solamente dos cosas para gobernar literalmente, que cumplieran las leyes de Dios manifiestas por Moisés y la adoración exclusiva a Dios. Y ellos terminaron adorando su templo, adorando las murallas, adorando sus ejércitos, adorando su cultura, adorando sus tradiciones. Yo les aseguro que dentro de 8 días muchos faltarán a sus iglesias por la tradición de María, el Día de las Madres. Algunos por ignorancia, otros por rebeldía, otros por necedad, otros por tontería. Es así que nosotros nos damos cuenta. Es que Dios nos va a evaluar a través de su ley, de los principios, de la doctrina, de la verdad, de sus ordenanzas, de sus mandamientos. Y los reyes tenían que llamar al pueblo a ser fieles a Dios, no a ellos. Ellos, mientras que se peleaban por el poder, corrompían las élites de gobierno. Se asociaban con quien no.
todos los libros históricos de manera no solamente descarnada, sino muy escueta, manifiesta que los reyes eran unos peores que los otros. Y a pesar de todo esto, les quiero decir que Dios gobierna. Lucas 16:16 dice, hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Esto no significa que la ley llegó hasta que llegó Jesús. Recuerden que el Señor Jesús una y otra vez dijo, les fue enseñado, pero yo les digo. Y lo que él decía es lo que estaba en Proverbios, lo que estaba en Salmos, lo que estaba en Deuteronomio, lo que estaba en Levíticos, lo que estaba en Números, lo que se demandaba en Éxodo. Y nos volvía una y otra vez a la ley. Amar al prójimo, amar a Dios, a ser fieles, a ser honestos, a ser honrados, justos. Este es uno de los libros más espectaculares que hay. Fue escrito por el profeta Jeremías en los momentos, que posiblemente más tristes que pueda haber para el pueblo de Dios cuando estaba en disciplina. Lamentaciones es el momento en que el pueblo estaba sitiado, estaban aguantando hambre, estaban teniendo acciones de canibalismo, no había alimentos. Y Jeremías, inspirado por Dios, declara, pero tú, Dios nuestro, reinas para siempre, tú eres nuestro rey. ¿Saben qué es lo triste, mis amados hermanos? Que cuando nosotros leemos los libros históricos, no nos conectamos con ellos. ¿Saben por qué no nos conectamos? Porque decimos, oigan, no entendemos. Es que es el tiempo de los monarcas. Hoy estamos en el tiempo de los presidentes. Pero yo les sigo preguntando, ¿no es Dios el mismo? ¿No son las mismas personas? ¿No son las mismas leyes? ¿No son las mismas demandas? Es que los libros históricos nos muestran una y otra vez que el trabajo de un rey era gobernar para que el pueblo aprendiera a temer a Dios, viviera enteramente para Dios. Y se olvidaron de esto. Así como hoy muchos que son miembros de una iglesia se olvidan de servir y adorar al único y verdadero Dios. Que el único interés de yo tener una familia en Cristo es la extensión del reino, que el único valor que hay en nuestra vida es el reino, porque ahí es donde entendemos y comprendemos que Dios reina. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Recuerden que en los primeros versículos lo que yo quería probarles a ustedes es que la ley fue dada por Dios, que no ha pasado de moda, que no está descontinuada, que Dios demanda los mismos principios de vivir todos los días para nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Pero la importancia de un trono, de un linaje, es importante. Y usted me dirá,
Pero, pastor, en el año 70 los judíos fueron esparcidos, fueron sacados de su tierra. Israel ya no se llama Israel, va a llamarse Filistea o Palestina. Investigue. Ya la tierra prometida que ellos se les había prometido ya no la tienen más. Lo interesante de los libros históricos es que se cumple el cuidado de un linaje, ¿sí? Para que nosotros consideremos el trono donde se va a sentar Cristo. Este pasaje es la promesa de Dios a David, que su linaje va a ser cuidado, que su linaje va a ser preservado y que el propósito de sentar un rey en el trono tiene que ver de edificar una casa a su nombre. O sea, eso significa que él tiene que gobernar, recolectar impuestos, proteger al pueblo, toda la mayordomía de los poderes estatales tienen que ver con la adoración al único y verdadero Dios. Primera de Crónicas 17 del 10 al 14, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo, mas humillaré a todos sus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Retomando la misma historia que dice que ahora viene desde los tiempos de los jueces. Pero usted sabe que no viene de los tiempos de los jueces, viene antes de los jueces, ya que al que se está anunciando es aquel que se va a sentar en el trono. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jeremías 23:5 al 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Qué es lo que yo quiero probar con estos versículos, mis amados hermanos? Que el trono que en los libros históricos es tan cuidado, que es preservado, el rey que se sentaba de turno tenía que evocar la autoridad de aquel que se va a sentar por la eternidad. Deuteronomio, solo piensen ahora en Deuteronomio, o sea, estamos regresando muchos años atrás antes de pensar en el rey David. Cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberán leerla todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar a todos sus mandamientos. Y si el rey sigue estas instrucciones, él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original de esta ley estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Qué interesante que gobernar tiene que ver con tener temor a Dios. Y miren lo interesante que toda la vida cristiana tiene que ver con gobierno.
¿Por qué razón? Si yo soy cristiano, tengo que tener dominio propio. ¿Qué se llama o a qué llamamos dominio propio? Cuando yo sé gobernar mis emociones, cuando yo sé tomar buenas decisiones, cuando yo puedo dirigirme a servir a Dios. Si yo desde niño, y por eso los padres tienen que aprender como criando un rey, más importante que el colegio, más importante que cultivar habilidades. Queridos padres cristianos, yo llamo a los padres cristianos, a los impíos no se preocupen. Es preocuparnos por lo más importante o por lo importante. Queridos hermanos, el rey que se nombre en Israel tenía que velar por algo importante, que el pueblo obedeciera la ley. Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de esta ley, es Génesis, Éxodo, ¿qué sigue? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien, Nata, gracias por estar. Eso me parece interesante. Porque hay papás y mamás que se ocupan tanto de la parte económica, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para dejar herencia y lo único que dejan son hijos impíos. Y todo comienza con el gobierno de Dios en nuestras vidas, personal, individual. Luego nosotros seremos puestos como autoridades en nuestros hogares, padres que teman a Dios. Luego como miembros de una iglesia que teman a Dios. ¿Por qué las iglesias andan vacías? Por las costumbres culturales, por las deformidades sociales, por las infidelidades de aquellos que se llaman cristianos. Salmo 89, versículos 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Yo les quiero demostrar con estos versículos que Dios siempre ha estado gobernando, que Dios reina a través de su palabra, que gobierna nuestras vidas, no de manera religiosa como muchos pretenden. Es que cuando tú te estás enamorando o lo haces bajo los principios de Dios o en contra de los principios de Dios. Cuando tienes un hogar o haces una mayordomía, no solamente económica, sino emocional, relacional, fraternal, porque el que se casa tiene un deber, unirse a su mujer y la mujer unirse a su marido, que implica que siempre estaremos juntos. En la tierra para un casado lo más importante es su cónyuge, no son sus hijos, no son sus parientes, porque ese es el diseño de Dios. Es que nuestra economía no está abocada a nuestros placeres y sí al bienestar y la extensión del reino de Dios, porque Dios está confirmando la descendencia, edificando su trono por todas las generaciones. Aquel que está sentado en el trono debe tener las siguientes características. Claro, Isaías 9, del 6 al 7, habla de Cristo en su plenitud, porque un niño nos es nacido, Cristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquel que es hijo le dirán Padre eterno, príncipe de paz. Miren, estas características son de todo aquel que es una autoridad, porque está reflejando a Cristo. Eso es el ejercicio del gobierno de Dios. Y aunque no lo vemos pleno, como dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios va a cumplir eso.
Amados hermanos, los libros históricos tienen una particularidad y no lo lea en disonancia de este tiempo. Los reyes del pueblo de Israel todos son malos y los que son salvados por gracia. Y los sacerdotes del pueblo de Dios en este tiempo también eran malos y los que son salvos también son salvos por gracia. Y los miembros de la iglesia o del pueblo de Dios que van a ser salvos también son salvos por gracia. Pero todos llevarán en su vida las consecuencias de su infidelidad a Dios. Pero hay algo que siempre va a prevalecer. Salmo 11, versículo 47. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción de cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su nombre, su rostro. Queridos hermanos, es que Dios siempre ha gobernado. Aun cuando no había teocracia o monarquía, y se llama teocracia en ese tiempo, creo que a veces tontamente, en los tiempos de Noé, Dios gobernaba, en los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, Dios gobernaba, en los tiempos de Moisés, Dios gobernaba, en los tiempos de Saúl, de David, de Salomón, de Roboán y de todos los demás reyes que cuentan. Oigan, ¿quién gobernaba? Dios. Miren, algunas conclusiones. Es que el gobierno de Dios es soberano y en toda la tierra hay autoridades representativas que demandan de su pueblo sujeción, obediencia y adoración. Si nos vamos a los tres últimos libros históricos, ustedes se acuerdan, yo no sé si alguien se acuerda, el libro de Esther. ¿Quién se acuerda del libro de Esther? Cuando usted va a Esther 1, usted va a encontrar a un rey cristiano que está reinando desde la India hasta Etiopía en 27 provincias. ¿Si era así o no? ¿Están conmigo? Pastor, la verdad no recuerdo muy bien la lectura del libro de Esther. ¿Se acuerda que Esther fue convocada por un rey? Sí, sí, señor. ¿Cómo se llamaba ese rey? No, no me acuerdo. El rey Azuero. Muy bien, presbítero. Qué bueno escucharlo. El rey Asuero, pero no Aquí era acabo. cristiano. Gracias, presbítero, pero no era un rey cristiano. Pero la Biblia sabe que va a decir que este rey está al servicio de Dios. Es un rey impío. Y yo le decía a un pastor, amigo mío, conocido mío, de mi presbiterio, que le gustan los gobiernos posiblemente inclinados un poquito a la justicia social, en favor del pueblo. Yo le decía, en el Antiguo Testamento no hay un rey ni dentro del pueblo de Dios ni fuera del pueblo de Dios que gobierne en favor del pueblo. Dios hizo ricos y hizo pobres. Lo que demanda Dios a los reyes es que el pueblo, en su riqueza o en su pobreza, adoren a Dios. En los tiempos que le da, sean muchos años o pocos años, con mucha salud o sin salud, adoren a Dios. Mis amados hermanos, es que en los libros de Esther, Esdras y Nehemías, van a haber varios reyes no cristianos, no judíos,
que van a proteger al pueblo de Dios. De hecho, le van a obligar. ¿Y qué enseñan? Perdón. Sujeción, obediencia, adoración. Son características de un cristiano. Usted no se puede llamar cristiano si usted no tiene dominio propio. Usted se imagina, yo como pastor, me acuerdo que el sábado alguien me dijo estoy enfermo o enferma y seguro que yo estaba tan maluco y yo decía, ¿quién piensa por mí? ¿Quién? ¿Sí? Porque uno en su carne quisiera como diciendo, oiga, yo sí quisiera quedarme en mi camita, pero hay algo que nos llama a la sujeción, a la obediencia, a la adoración. Es algo que yo no sé cómo decirlo, es que estamos al servicio de Dios y no Dios a nuestro servicio. Cuando entendemos que Dios gobierna, lo hace a través siempre de autoridades representativas. Esas autoridades representativas demandan del pueblo tres cosas: sujeción, obediencia y adoración. ¿A quién? Amados hermanos, ¿están ahí? ¿A quién? A los llamados, a los escogidos, pastor, a Sí, no, sus no, sí, hijos. pero ¿a quién le debemos sujeción, Adiós. obediencia y Ah, adoración? adiós, adiós, Amén. adiós. Adiós. Ok, adiós. Miren, queridos hermanos, sobre todo en el día del Señor, Dios nos convoca. El que llega primero es Dios. Y cuando arrancamos, Dios está en medio de nosotros, de su pueblo. Y si nosotros decimos creer en Dios, nos sujetamos a su mandato, obedecemos su mandato y adoramos en su mandato, porque Dios gobierna. Solo revisen todos los acontecimientos cuando Dios determinó, oigan, se cumplieron los 70 años, es tiempo de volver. ¿Ustedes qué piensan? Los judíos en Babilonia y en otras partes del mundo se pusieron felices. Es No, no creo. Pues por- digamos que aquellos que habían perdido, entre comillas, la esperanza porque pues tal vez nunca habían tenido o nunca habían, ¿cómo se llama? Nunca habían creído realmente en Dios, obviamente no querían volver. ¿Saben que cuenta estos tres libros? Cuenta una historia muy dramática, que muchos de ellos se habían casado con mujeres no judías, no creyentes, entonces tenían una dicotomía, porque cuando tú estás con un no cristiano, terminas adorando imágenes, terminas adorando otras cosas, o peor, terminas siendo un necio y ateo, no importándote nada. Ellos tenían esa realidad por otra razón, se habían establecido, se habían acomodado, les había ido tan bien, es como muchos que dicen, ay, mi amor, me voy al exterior porque allá yo gano bien, voy a ganar en euros o en dólares, y muchas veces ya no regresan porque conocen el amor de su vida. Ay, yo creo que en castigo por quebrantar el matrimonio. No en todos los casos, no estoy diciendo, no estoy generalizando, en algunos casos. Cuando Dios llamó al pueblo al retorno, la gran mayoría no quiso devolver. Y cuando se devolvieron, encontraron otras gentes, otras personas. Queridos hermanos, Dios pone autoridades para que su pueblo aprenda sujeción, obediencia, adoración. Eso nos lleva a una característica inevitable de aquel que es verdadero cristiano: sujeción y mansedumbre. Cuando tú aprendes a obedecer a tus autoridades representativas, estás obedeciendo a Dios cuando estás bajo los principios de Dios. Cuando tú te sujetas a otros por encima de lo que Dios demanda, estás siendo profano, irreverente, sacrílego.
Eso es lo que muestra los libros históricos, ya que Dios ha puesto todos los reyes y los príncipes de la tierra en favor de su plan, de su voluntad y sus designios. Asuero era un rey terrible. Sus esposas le tenían miedo. Él cambiaba esposas como cambiar de camisas. Y si no le gustaba, simplemente las mandaba a matar y estrenaba otra. Pero Dios permitió que este rey se enamorara de Esther y a través de Esther liberaran al pueblo y se cumpliera esa profecía, esa promesa tan espectacular de volver a la tierra prometida, a Israel, a la reconstrucción del templo, de las murallas, pero no para volver a una gloria, sino para preservar el trono de Dios y el establecimiento de su reino, ya que Dios ha preservado y conducido siempre a su pueblo y todos los redimidos para vivir en su tierra, sustentados y guardados para sí mismo. ¿Saben por qué, queridos hermanos, no hemos sido consumidos nosotros? Porque estamos siendo sustentados y guardados para Dios. En la iglesia lo único que debe prevalecer es la palabra de Dios. Lo único que debe destacar es el mensaje del Evangelio en Cristo, en su vida, muerte y resurrección, porque Él es el Rey sentado en el trono de Dios. Y miren, ¿saben qué vemos en estos libros históricos? Que Dios gobierna. Y antes de que hubiera la democracia, y antes que hubiera esta jurisprudencia que conocemos en el 2023, Dios dio leyes, leyes muy parecidas como las que tienen casi todos los países democráticos, relativas al altar, al culto, morales, de conducta individual, bueno, de conducta colectiva, de convivencia, de mayordomía, frente a las riquezas, a la restitución, a la restauración y al descanso. ¿Saben? Él es el que estableció los primeros códigos morales, civiles, ceremoniales, sanitarios. Y él lo llama a todo esto su ley, porque él es el que gobierna. No puso al hombre como parlamentario para decir qué era mejor o qué no era mejor. Dios ya dijo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que dar cuentas. Aún los reyes, los príncipes, los sacerdotes. Yo me acuerdo que el domingo pasado el diácono dice, el pastor también tiene que diezmar. Y sí es verdad. Todos tenemos, porque todos tenemos que invertir en el reino de Dios, servir en el reino de Dios, pero es el pastor, son los líderes, son los ancianos, son los diáconos, son los miembros de la iglesia que adoran. En los tiempos históricos son los reyes, los príncipes, los sacerdotes, aquellos que administraban en el nombre de Dios. Ellos demandaban sujeción, obediencia a Dios por medio de su palabra, pero ellos también tienen que vivir de esa manera. Más adelante se los voy a demostrar en un par de versículos. La vida misma, su vida, mi vida, debe manifestar que Dios es quien gobierna y ha gobernado siempre. ¿A través de qué? Miren acá arribita. De algo que nosotros hoy conocemos como los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Y eso pensamos que es modernidad. No, Dios ya lo había establecido desde la antigüedad. La Biblia nos muestra las ramas del gobierno, esas ramas que hoy nosotros entendemos. ¿Qué hace la rama legislativa? La rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Ahora, Dios en los libros históricos nos muestra que Dios inspiró a esa rama legislativa, Moisés, sus ancianos, a los que escribieron la ley. ¿Qué hace la rama ejecutiva? En ciencia política y derecho,
el poder ejecutivo es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado. ¿Cómo sabemos que hay Estado? Porque hay rama legislativa, ejecutiva, judicial. Pero nosotros estamos diciendo que Dios gobierna. Listo, Dios puso una rama legislativa, los que inspiró su palabra para establecer su reino. Y nosotros sabemos que eso fue escrito, dado por Dios. Ya tendríamos que recordar los versículos pasados. Ahora, la rama ejecutiva es lo que nosotros hoy vemos como la monarquía, los príncipes, los sacerdotes, aquellos que ejercían esa función. Obviamente que estoy tomando definiciones de hoy en día para hacer aproximaciones correctas a los libros históricos. Pero en el sentido bíblico, si usted es puesto como una autoridad, como un anciano gobernante, usted es el veedor de que se cumpla todo lo que se está determinando. Saber interpretar y respetar. Y hay una tercera rama, que es la rama judicial, que le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos, controversias entre los ciudadanos, entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas. Ahora, miren lo interesante. Si nosotros lo podemos ver en la estructura de los libros históricos, que esto nace de Dios. Dios levantó jueces en medio del pueblo. Ahora, no me estoy refiriendo a los jueces del tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los fiscales en medio de esos libros históricos? ¿Quién recuerda? Los fiscales van a ser esos profetas que Dios pone, que ellos toman la revelación de Dios a través de su palabra, de su ley, y demandan del pueblo y de sus reyes y de sus sacerdotes obediencia, sujeción, servicio a aquel que está sentado en el trono eterno, porque siempre Dios ha gobernado a pesar de que hay autoridades. Y siempre Dios ha puesto varones de virtud, como dice la cita de Éxodo 18. No llama a que seamos llaneros solitarios. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Dios le llama a Moisés, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Miren lo interesante. Una tentación que tiene toda persona puesta en el poder es la avaricia. Usted empieza a prosperar y se vuelve avaricioso. Quiere más. Tiene carro, desea un carro más grande. Tiene una casa, quiere dos casas. Está en estrato 2, quiere el 3, quiere después el 4. Nunca piensa diferente. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que ese es nuestro corazón. Pero aquellos que fueron puestos para servir como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, Dios dice que sean temerosos de Dios, que amen servir, porque ellos juzgan al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave, y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y recuerden que a partir de Moisés y de estos hombres también están los sacerdotes. Sí, Moisés escuchó la voz de Dios a través de Jetro, el suegro. Y Moisés escogió varones de virtud en todo Israel para juzgar al pueblo. ¿Qué significa eso? Que Dios está gobernando. Dios pone autoridades. Miren, queridos hermanos, todo este curso es hermoso porque a pesar de que los hombres no hacen lo que se les demanda, primero, cada quien va a tener una retribución en su vida
personal, familiar, las consecuencias de si hace caso a Dios y le cree a Dios, o si no le hace caso a Dios y no le cree a Dios. Segundo, también hay unas consecuencias colectivas. El domingo un niño de 13 años, si no me equivoco, en la iglesia, está asistiendo hace unos 9 meses a la iglesia solo, es el único que asiste. Yo le decía, ¿tú en quién has puesto tus ojos? Me dice, en los ancianos. Ahora, no está hablando de ancianos de viejos, sino en aquellos que están gobernando la iglesia, en los pastores, en los diáconos. ¿Para qué? Para imitar su conducta. Dios, queridos hermanos, gobierna. Él es soberano y él ha puesto reyes y quita reyes. En toda la tierra, el cargo más alto que hay no es ser presidente de Estados Unidos, ni el rey de Gran Bretaña o de Inglaterra, o rey de España, o el presidente de la China, de ninguna potencia, mis hermanos, es ser pastor, es ser presbítero, es ser un diácono. Y toda autoridad, toda autoridad civil o religiosa fue puesta por Dios y está al servicio de Dios, aunque sea un mal gobernante, pero sobre todo a los que estamos bajo la gracia de haber sido salvados y estamos sirviendo a Dios es por medio de su palabra. Queridos hermanos, a través de este gobierno se examina al pueblo. Dios examinó a su pueblo y al gobierno civil y al religioso por medio de fiscales. ¿Saben quiénes eran los fiscales del Antiguo Testamento? Los profetas, los que miraremos en el próximo curso. Y esa examinación terminó en que ellos eran culpables. ¿De qué fueron culpables los reyes, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo mismo? De transgredir sus leyes. Ahora, no solamente fueron leyes litúrgicas, muchos eran injustos con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, con sus trabajadores. Se enriquecieron haciendo préstamos con usura. Veían la necesidad y le imponían grandes préstamos y les quitaban sus cosas. ¿Y saben sobre qué? Sobre todo, ¿qué fue la denuncia más grande? Que muchos empezaron a servir a otros dioses, por lo que Dios los exilió, los dejó fuera de la tierra prometida, de las cosas que ellos amaban, porque ellos empezaron a amar más al templo que a Dios, más las murallas que a Dios, más al ejército que a Dios y más a otros dioses que a Dios. Pero siempre estos fiscales les dijeron, Dios los va a restaurar. Queridos hermanos, los libros históricos nos van a llevar a una conclusión hermosa. No olvidemos que en todo vivimos bajo la autoridad del que gobierna. Sí, mi hermano, mi hermana, Dios no se quedará con nada. Dios nos llama a la sujeción, a la obediencia, a la adoración. Usted, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, lo aprenderá y Dios está obrando en su corazón. Y recuerde que Él pone reyes, quita reyes, nuestro Dios es Señor y Salvador. Y espero que la próxima vez que lea los libros históricos pueda mirar todas estas hermosas cosas. El que gobierna es Dios. Hay un plan que se está ejecutando, es la historia de Dios. Su rey sentado en el trono. Él gobierna a través de autoridades que pone a que lo representen. Por tanto, tienen que tener el carácter de Cristo, la valentía de Cristo, la integridad de Cristo. Dejémonos de excusas. Y los que vivimos dentro del reino,
nos tenemos que sujetar a estas autoridades que Dios puso, porque estas autoridades están haciendo algo, nos están llevando al trono a través de qué, de la sujeción, de la obediencia y de la adoración. Espero que no se les olvide. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Soy el pastor Juan José Dávila de la Iglesia IPVR de Colombia, Benecer. Ahí están mis datos si tienen alguna pregunta para el WhatsApp o para el correo electrónico. Espero que en el próximo curso podamos seguir en esta hermosa carrera de la introducción al Antiguo Testamento, una certificación teológica que nos hará ver el Antiguo Testamento de otra manera y a leerlo de una manera diferente. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Conclusiones? Hello. Pastor, agradecerle por el tiempo dedicado a enseñarnos un poco más de las cosas de Dios y pues cada vez más sorprendida de lo que la escritura tiene, porque a pesar de que son libros que leí hace un tiempo atrás, hay muchas cosas que pasé por alto. O sea, de verdad que bueno, este estudio está genial. Creo Me que obliga, me obliga a volver a leer. Porque me siento perdida con ciertos temas, la verdad, a pesar de que ya los he leído, a pesar de que ya los había repasado con usted en otras clases, a veces me siento perdida. pero qué bueno, Natica, porque les estoy dando herramientas teológicas de hermenéutica. Casi siempre las personas leen la historia desligada de toda la historia. Y es así cuando se repiten los errores, ¿sí? Por decir, el que va a pecar toma el ejemplo de un hombre que pecó y mira, y Dios tuvo misericordia, pero no ve todas las consecuencias que hubo sobre su vida. Sí, si pecó en el área de su paternidad, Dios o mata a sus hijos, o sus hijos sufren, o hay unas consecuencias muy dolorosas en su familia. Si peca como esposo, todas las consecuencias de su adulterio llegan y lo alcanzan, o tiene esposas que le dañan la vida, o hijos que lo ofenden o lo maltratan, o si nosotros somos malos en la administración económica, poniendo por delante nuestro bienestar y nuestro placer por encima del servicio a nuestro Dios, vemos cómo todo lo que a veces construimos y ambicionamos se pierde en una mala decisión. O si nosotros realmente no nos consagramos al Señor con los dones y talentos que nos dio, simplemente estos hombres son traídos de las orejas de maneras tan extraordinarias y poderosas que uno dice, wow, pero dolorosas. Jonás no quiso obedecer y Dios lo trae en vientre de ballena. Y es una cosa tenaz y dolorosa y cada uno de sus hombres. Pero quiere el Señor que hoy seamos desafiados a buscar la voluntad del Señor. Yo les ruego, mis hermanos, el único propósito que tenemos en este mundo es glorificar a Dios y gozar de Él en su plan. Recuerden que cuando ustedes están haciendo planes en su vida, Dios ya tiene sus planes. Y, y si tú eres un hijo de Dios, te tiene involucrado a ti de manera directa. Y si no eres un hijo de Dios, te tiene de una manera indirecta. O sea, te va a tocar, te va a alcanzar. Pero quiera el Señor que nosotros estemos hoy más animados. ¿Alguien más? Hello. No, pastor, muchas gracias. Realmente la misericordia de Dios es muy grande. Se sería porque desde la historia nos muestra que Dios siempre nos dio sus mandamientos, sus decretos, pues para no andar como animales, ¿no? Porque aún los animales tienen ¿cómo se llama? Sus orientaciones, cuanto más el hombre siendo bendecido por Dios. Ok, Gracias. perfecto, diácono. ¿Alguien más? Hello, hello. Muy bien, mis hermanos. Si no hay más aportes, ¿hay alguna pregunta?
Entonces nos veremos dentro de 8 días con el curso de profetas. Alice, cuéntame. No, que no hay preguntas, pastor. Muchísimas gracias por esa clase. Bueno, por todo lo que nos ha enseñado. De lo que de gracia se recibe, de gracia se da, y cada vez que yo los veo a ustedes acá conectados, me anima más el seguir estudiando y seguir pidiéndole al Señor que ilumine esta cabecita para que no vaya a decir alguna brutalidad que lo ofenda. Porque eso sí, a veces nosotros salimos con cada cosa. Si ustedes me permiten, voy a orar por cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude. Padre, venimos en el nombre de Jesús para darte las gracias por tu palabra, que tú eres el que gobiernas. Gobiernas nuestra vida, gobierna nuestro corazón, Señor. No permitas que nosotros sigamos el camino de la rebeldía, de la necedad, de la rebelión. Y ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a abandonarnos a ti, Señor. Y hoy te clamamos, Señor, no solamente por nuestra vida, sino por todos aquellos que amamos y que los queremos ver sirviéndote. Y nosotros todos gozosos, trabajando por la extensión de tu reino, que en tu reino se sigan añadiendo más y más personas. Gracias, Señor, porque tú nos permites vivir para ti. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí que están recibiendo tu palabra, que no vuelva vacía. Hazlos más fuertes, más valerosos, más valientes para pelear la buena batalla, para que sean ese testimonio ante el mundo de luz y de sal. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, mis Mm, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Chao. Buenas noches. Buenas noches a Buenas todos noches también. a todos. Que descansen. Gracias, que así sea.